Pues bien, hemos llegado al tema 2 de la unidad 2, donde hablamos sobre tipos de datos, creación de tablas y restricciones. Específicamente vamos a hablar sobre restricciones, uno de los tipos de objetos que son necesarios dentro de una tabla para poder mantener la integridad referencial, que son datos completos y correctos. Pues bien, las restricciones en una base de datos son cruciales para mantener la integridad y consistencia de los datos almacenados. Nuevamente, datos completos y correctos. Imaginemos que en una tabla los datos que ponemos sobre la edad, ¿ok? Tengan valores como -20 o 450. No tiene sentido. Estos datos no están incompletos, pero están incorrectos. O por ejemplo, imagínense que en el identificador, en un campo de identificador, ¿ok? Tengamos un identificador faltante. No tendría sentido, ¿cierto? O en el registro de un alumno no tengamos su nombre. Entonces, debemos procurar que los datos estén completos y correctos. A esto se denomina integridad referencial. Y la forma en la práctica, cómo se aplica o cómo se procura tener datos completos y correctos, es a través de la creación de objetos. Esos objetos son llamados restricciones. Estas restricciones contribuyen a la seguridad, el control del acceso y las acciones permitidas, previniendo errores y facilitando el mantenimiento de la base de datos. Nuevamente, una restricción justamente hace eso, restringe valores, no solamente valores incorrectos, sino restringe y también refuerza que existan valores donde necesiten existir. Pues bien, a ver, hablando específicamente de restricciones, ya, las restricciones son objetos que viven sobre las tablas. La principal restricción que existe o que debería existir en toda tabla es una llamada clave primaria o llave primaria. La llave primaria es un objeto, es una restricción que lo que hace básicamente es procurar, es controlar que en una columna o conjunto de columnas, depende de cómo se defina, exista un valor que sea único, o sea, que no se repita, y que no sea nulo, o sea, que exista, que no falte ese valor. Es la principal restricción, la que toda tabla debería tener. Luego existen otras restricciones, por ejemplo, la llave foránea. Una llave foránea, recuerden que se genera a través del préstamo de una columna de tipo llave primaria a otra tabla para crear un enlace o vínculo. Justamente esta columna que recibe esta columna prestada en otra tabla debe definir una restricción de tipo llave foránea para solamente procurar que los valores que se inserten en esa columna coincidan con los que existen en la llave primaria. Luego tenemos la restricción unique que sirve para, como su nombre dice, crear en una columna o conjunto de columnas valores únicos, incluyendo un valor null o hasta un valor null como máximo. Luego tenemos la restricción tipo check, que es la que nos permite implementar cierta lógica para poder hacer que los valores cumplan alguna restricción o algún criterio. Por ejemplo, una edad no puede ser negativa y no podría ser mayor a 120, por ejemplo. Sería raro, ¿no? Entonces, ¿cómo reforzamos esa lógica? Usando la restricción check. Finalmente, la restricción tipo default, donde se registra en una columna y cuando no insertamos de manera, no proveemos un valor, este valor por defecto va a entrar a tallar, se va a insertar, si es que nosotros no proveemos un valor de manera explícita. Estas son algunas de las restricciones que vamos a verlas en la práctica durante el proyecto del curso. Por ejemplo, habíamos visto que una restricción de tipo llave primaria era la que más comúnmente se utilizaba. Acá en este ejemplo vamos a ver justamente cómo en una tabla que ya hemos creado, que es una tabla llamada tabla 01, tenemos una columna de tipo BigInt, cuyo nombre es ID, que no recibe nulos, que no soporta nulos, y otra columna nombre de tipo varchar de máximo de 50 caracteres que tampoco soportan nulos. Bien, fíjense, como una tercera columna, que realmente no es columna, hay una definición de qué? Definición de la llave primaria. La llave primaria está definida, primero, es un objeto, se llama, y vive sobre la tabla, se llama pk, tb tabla 01, es de tipo primary key,
y va a ir aplicado a la columna ID. Este objeto vive sobre la tabla, pero está relacionado directamente a una columna. Esa es la forma como se crea una restricción. Ahora, no es la única. Hay una forma de crearla no como una columna adicional, sino en la misma definición de columna, y hay otra forma, la cual yo recomiendo, que es crearla aparte. Una vez creada la tabla, adicionalmente o posteriormente se crea la columna. Entonces, esas son las formas como se crean las restricciones en una tabla. Nuevamente, son objetos que viven sobre la tabla. Pues bien, entonces llegamos al cierre de este capítulo de la unidad 2, donde hemos visto de manera muy breve y donde en el proyecto del curso profundizaremos, obviamente, hemos visto las restricciones. Una restricción, nuevamente, es un objeto que se define sobre una tabla, que pueden ser de 5 tipos principalmente. Puede ser una llave primaria, una llave primaria, clave principal, clave foránea o llave foránea, una restricción unique o unicidad, un valor predeterminado default y una restricción de tipo check para aplicar cierta lógica. Y las restricciones garantizan la integridad de datos, datos completos y correctos, y nuevamente viven sobre una tabla y se aplican a los datos que se van a insertar o que van a ir sobre una tabla.